En el presente video abordaremos el tema del papel del niño y la niña en la historia, tema que será abordado desde tres ángulos. En primer lugar, la posición del historiador francés Philippe Ariès, escritor del libro El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, exposición que estará a cargo de Jorge Alfredo Montalegre. En segundo lugar, la posición de Lloyd de Maus, pensador social estadounidense conocido por su trabajo en el campo de la psicohistoria, escritor de La historia en la infancia, exposición a cargo de Julie Carolina Chaparro. En tercer lugar, pero no menos importante, nos enfocaremos en el contexto latinoamericano, exposición que estará a cargo de Karen Tatiana Trujillo. Al hablar del desarrollo histórico del niño debemos tener en cuenta lo señalado por Philippe Ariès, el cual señala que el niño en la edad antigua no tenía representación. Esto se ve como cuando el pequeño, una vez tiene las capacidades para valerse por sí mismo, entra dentro de la sociedad y empieza a aprender, y su infancia se sitúa directamente del aprendizaje que tome de los adultos, así como sus relaciones personales. Una vez pasa esta época, se señala a través de la edad antigua el infanticidio tolerado. Es una práctica que se encuentra severamente castigada, pero que en ocasiones ocurrían accidentes en los cuales el pequeño moría ahogado cuando se acostaba a dormir con sus padres. La Iglesia señala que esta práctica iba en contra de la ética y que posteriormente no debía cometerse. Así pues, los niños dejan de dormir con sus padres y pasan a dormir separados. Seguido a esto, la práctica del bautismo se realizaba a través de unas épocas determinadas, las cuales era la Pascua y Pentecostés, pero se señalaba que se debían bautizar los niños una vez nacían. Seguido, las tumbas de los pequeños a lo largo de la historia han ido evolucionando y cambiando frecuentemente. Esto se evidencia que al principio se encontraban esculpidas junto con las tumbas de sus padres, pero posteriormente para el siglo V y VI esto desaparece, pero nuevamente se retoma para el siglo XI y XII, en los cuales ya las tumbas se separan, pero siguen siendo esculpidas, la de los padres y la del pequeño queda aparte. Finalmente, para el siglo XVI se dan las tumbas labradas, pero esto simplemente era para familias de importancia social. Antiguamente se tenía o se tomaba cierta espiritualidad respecto del alma y se colocaba o se enmarcaba dentro de un niño. Así pues, el alma gozaba de cierta espiritualidad y pues para esta época se veía como si fuese el alma envuelta dentro de un mantillo representada a través de un niño, en el cual pues esto hace que dentro de la época se tomen a los pequeños como símbolos y se empiecen a representar a través de los cuadros. Finalmente, en Florencia, para el siglo XV, se empieza a dar cierto espacio a la familia y determinadas zonas se empiezan a situar para el recogimiento de entre las familias y se empiezan a cerrar ciertos sectores para que las familias puedan concentrarse y convivir entre ellas. Así pues, finalmente, el niño durante la época no ha gozado de ciertas virtudes y atributos que lo consagren o que lo consideren con la misma calidad de derechos que las demás personas, sino que antiguamente se consideraba como un adulto más de la sociedad. El pensador estadounidense Lloyd de Maus plantea algunos principios psicológicos que se aplicaban a las relaciones entre adulto y niño en el pasado. Entre ellos, el adulto puede reaccionar de tres formas ante los pedimientos de un niño. Primero, puede utilizar al niño como vehículo para la proyección de los contenidos de su propio inconsciente, reacción proyectiva. Segundo, puede utilizar al niño como sustituto de la figura adulta importante en su propia infancia, reacción de inversión. Y tercero, puede experimentar empatía respecto de las necesidades del niño, reacción empática. El autor plantea que los padres no se veían afligidos ante el dolor de los hijos, sino que por el contrario creían que debían pegarles aún en contra de su sentir. Un padre norteamericano de 1930 cuenta que dio azotes a su hijo de 4 años porque no supo leer algo. El niño es atado y desnudado en el sótano para recibir los azotes. Los accidentes de los niños no eran vistos como deficiencia de cuidado por parte de los padres, sino como castigo o daño hacia los mismos padres.
Los niños estaban tan cargados de proyecciones adultas que si lloraban mucho o tenían otras exigencias, podían ser considerados engendros y se procedía a matarlos. Sujetaban a los niños en vendas y fajas, y para mantenerlos controlados, los antiguos usaban a las brujas y demonios para asustar a los niños. En la Edad Media usaban historias de judíos que cortaban el cuello de los niños, junto con monstruos y fantasmas. Y después de la Reforma usaban a Dios como fantasma para asustarlos. Después se abandona el foco de la religión y se usan historias como el hombre lobo, Barba Azul, Bonaparte, el Coco o el desollinador. Las niñeras contaban cuentos de terror a los niños para tenerlos controlados, como es el caso de una niña de 2 años, donde la niñera hace un muñeco fantasmal para asustarla y que no se mueva de su cama. Cuando vuelve la niñera, la niña estaba muerta. Se atemorizaba a los niños con el uso de cadáveres. Se les llevaba a visitar lugares de ajusticiados con cadáveres de personas ahorcadas. Se consideraba en algunas tribus como la Apache que los niños solo requerían cuidado físico y no afectivo, por lo que se les alimentaba cada vez que exigieran algo y podían echar al niño cuando quisieran. Sentir empatía por los niños golpeados era muy difícil para las personas, por lo que aunque se criticó las golpizas a los niños, no fue porque ellos sufrieran un daño, sino porque podía tener consecuencias malas en el futuro. Veían a los niños como un renacer para los padres, por lo que se les vestía como adulto en miniatura. Los niños eran vistos como cuidadores de los adultos. Por ejemplo, en Roma, los niños servían a la mesa, y en la Edad Media, los niños eran los sirvientes, salvo los de sangre real. Finalmente, el autor cuenta cómo el cariño maternal disfrazaba la muerte de los niños por asfixia cuando los adultos echaban sobre ellos en la cama. En América Latina únicamente comenzó la preocupación de resolver las problemáticas de los niños solo hasta 1910 y 1914, cuando se trasladan dos fenómenos. Por un lado, la infantilización del trabajo doméstico, el reconocimiento del minos y la relación con la crianza, y por otro lado, la adulterización del trabajo en las plantaciones, cuando se consideraba a los niños adultos por el hecho de ir ahí, realizar los trabajos e independientemente de la edad que tuvieran. Solamente a partir del siglo XX comienza una verdadera preocupación por la falta del cuidado especializado para la infancia, cuya demora se vio muy relacionado con una fuerte influencia que tenían las iglesias en las relaciones sociales. Ahora bien, en la época prehispánica la concepción del niño era muy diferente. Ya no era ignorado, sino que era considerado como una piedra preciosa e especial, por lo que el embarazo se anunciaba como una fiesta e incluso se le daba una gran importancia a la mujer que era partera. El parto era un rito especial para los incas y los colombianos. Es así como a diferencia entre el trato a las niñas y niñas en Europa, en América Latina, el agua era un mecanismo de limpieza espiritual, la infancia un periodo de pureza y el nombre de los niños cambiaba del que se asignaba en el nacimiento al que se le daba en el reconocimiento en la ceremonia del corte de cabellos, ceremonia en la que se manifestaba el ingreso a la sociedad aproximadamente en los 6 meses. Incluso el corte del cordón umbilical significaba salud y se diferenciaba entre los niños al ser en el campo y las niñas al ser en la casa. Ahora bien, otros aspectos de la niñez hispánica eran la educación, que era de gran importancia y se daba principalmente en casa, basado en el respeto y la disciplina. El matrimonio como una forma de dar ingreso a la adultez entre los 12 a los 15 años e incluso unos ritos de paso como los cánones de belleza que se presentaban y el sacrificio infantil que se encuentra muy ligado al culto politeísta. El papel del niño en la historia colombiana se da a comienzos del siglo XX cuando se presenta una dicotomía en la concepción de niñez, entendiéndolo como un bien de Dios que se cuidaba hasta la edad escolar o como una maldición divina que se abandonaba para librarse de él. Finalmente entonces es solamente entre 1930 y 1950 cuando el niño se reconoce como un ser con necesidades propias que debe ser atendido por los adultos por un mayor tiempo. Y así se desarrollan programas especiales para atender las necesidades de salud, educación, protección y bienestar. Ahora bien, evidenciamos entonces que
Hay un mayor reconocimiento a los niños como un miembro activo a la sociedad desde su nacimiento.